Paz de Cristo, mis hermanos. Dios los bendiga una vez más en la presencia del Señor y con este ministerio que el Señor nos ha proporcionado por este medio virtual. Llego a cada uno de ustedes en el nombre del Señor Jesucristo. Hoy, mis amados, quiero compartir con ustedes una palabra del Señor: consagrados para Dios. Amén. Consagrados para Dios. Vamos a tener una palabra de oración para que el Señor sea permitiéndonos verdaderamente cumplir conforme lo que estamos hablando y conforme a lo que estamos escuchando, mis amados, y le decimos: poderoso Dios, tú que eres grande, tú que eres majestuoso, a ti, Señor, que te agradan las cosas conforme nos lo dices en tu palabra, que te adoremos en espíritu y en verdad. Te pedimos, Señor, en este momento que seas tú proporcionándonos una palabra de reflexión, Señor, para que podamos agradarte, mi amado Salvador. En el nombre tuyo, Señor, bendigo a cada uno de los que me están escuchando en este momento, Padre amado, delante de ti y en tu presencia. Aleluya. Quiero compartir, mis amados, una palabra que la encontramos allá en la primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 1, y vamos a leer dos versículos de la palabra del Señor. Dos textos que están allá son el 14 y el 15, que me dice así la bendita palabra del Señor: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino así como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Esto lo dice el Señor y esto nos lo dice a cada uno de nosotros. Por eso vamos a ver consagrados para Dios. Y diríamos en primer lugar, mis amados, ¿qué es ser consagrado? ¿Qué nos quiere decir esta palabra, consagrados? Consagrados es apartarnos para el Señor, dedicarnos para el Señor y santificarnos para el Señor. O sea que consagrar es apartar, es dedicar y es santificar. Si el Señor nos está diciendo en su palabra que así como hijos obedientes, mis amados, no debemos conformarnos a los deseos que antes teníamos. Amén. Allá en Romanos capítulo 12, en el versículo 2, nos dice la palabra del Señor que no debemos conformarnos a este siglo, que no debemos conformarnos a este mundo, que no debemos tener nosotros un compromiso con el mundo, sino que debemos transformar nuestra mente, transformar nuestro entendimiento para aquel que merece la honra, la gloria y la alabanza, mis amados. Y diríamos nosotros: ¿podremos ser santos? Yo diría que sí lo podemos ser. ¿Por qué? Porque si nos apartamos a conciencia, si nos consagramos a conciencia, venimos a agradar a nuestro Dios, a aquel que nos está diciendo por medio de su palabra que como hijos obedientes no debemos conformarnos a los deseos que antes teníamos. ¿Por qué? Porque vivíamos en una ignorancia. Era tal la ignorancia, mis amados, en que vivíamos, que Dios ve en qué manera estamos nosotros viviendo y Él nos manda ese glorioso mensaje de salvación. Él nos manda esa palabra hermosa, mis amados, donde nos podemos transformar como a su semejanza.
nos podemos transformar conforme a la voluntad que el Señor quiere que nosotros lo hagamos, mis amados. Y como les decía, allá en el versículo 2 de Romanos capítulo 12, me dicen, no os conforméis a este mundo, aleluya, sino que debemos transformarnos por medio de esa renovación de nuestro entendimiento, transformar nuestro entendimiento, gloria al Señor, esa buena voluntad de Dios que es agradable y es perfecta, hace que estemos nosotros cumpliendo esa voluntad del Señor, aleluya, que estemos nosotros viviendo apartados ¿de qué? Apartados del pecado, apartados de esa vana manera de vivir, apartados de la mundanalidad, apartados, mis amados, de aquello que nos lleva a una desgracia espiritual, pero sí consagrados. ¿Para qué? Consagrados para agradar a aquel que nos rescató, a aquel que nos sacó de aquella vana manera en que vivíamos. Por eso dice que debemos ser santos en toda vuestra manera de vivir. Debemos ser transformados en una totalidad, porque si verdaderamente nosotros estamos consagrados para Dios o nos creemos consagrados para Dios, mis amados, podemos contar con apartarnos, podemos contar con dedicarnos, podemos contar con santificarnos. Dice aquí la palabra del Señor, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Me lo dice el versículo 16. Había dicho, mis amados, que íbamos a leer 2 versículos nomás, pero mire, el complemento lo tenemos ahí en la palabra del Señor. Si el Señor es santo, dice que debemos nosotros seguir ese su ejemplo, debemos seguir esa su buena voluntad. Y esa voluntad del Señor para cada uno de nosotros es agradable y perfecta. Entonces diríamos, ¿podemos ser santos? Efectivamente podemos ser santos, porque si nos consagramos para Dios, debemos hacerlo. Que la gracia del Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes, mis hermanos, y les invito a vivir en santidad. Les invito que en estos tiempos que estamos viviendo, donde la maldad se quiere imponer, hay alguien que nos dice, debemos consagrarnos al Señor, buscar la santidad, porque si Él es santo, así debemos serlo cada uno de nosotros. 2 cosas decimos, mis amados. Una, el mundo no nos brinda nada. 2, el Señor nos brinda todo, aleluya. El Señor nos da de su voluntad para que en su voluntad vivamos. Soberano y todopoderoso Dios, te damos gracias porque eres grande y majestuoso, porque eres, Señor, ese perdonador, y tú, Señor, nos llevarás de la mano y seremos, Padre amado, santos, porque tú, Señor, nos lo permitirás, Padre amado. Sé tú, Señor, hablando, Padre amado, constantemente, Señor, y que podamos escuchar verdaderamente lo que tú nos dices, Señor Jesucristo. En el nombre tuyo, Padre amado, gracias al Señor por esta reflexión, y ánimo, mis valientes, ánimo, mis hermanos, ánimo, para que seamos consagrados verdaderamente a nuestro Dios. Les amo en el nombre del Señor Jesucristo.